decenas de figuras políticas lamentan la partida de nuestro Nobel de Literatura. Estos son los momentos más representativos de la influencia política de Mario Vargas Llosa en América Latina. Vamos a ver. Hay que ganar elecciones, es lo importante. Ahí estamos caminando para allá, pero... De esta forma, nuestro Premio Nobel de Literatura le daba su total respaldo al candidato conservador chileno José Antonio Kast en las últimas elecciones presidenciales de 2021. Por eso he seguido paso a paso lo ocurrido políticamente en Bolivia. Y creo que la experiencia de tener un presidente como Evo Morales ha sido una verdadera desgracia para el pueblo boliviano y sin duda para el resto de América Latina. Las opiniones de Mario Vargas Llosa siempre tuvieron mucha influencia en la tribuna política de América Latina. Desde su ruptura con el régimen castrista allá por los años 70, Vargas Llosa siempre abrazó las ideas liberales, influenciado por importantes líderes mundiales como Ronald Reagan y Margaret Thatcher y pensadores de la talla de Adam Smith. Por esa razón, siempre defendió a ultranza a los políticos de derecha de la región. Creo que no hay alternativa sino ganarlas. En 2023, durante su visita a Uruguay, el Nobel peruano elogió el gobierno del presidente Lacalle Pou y lo puso como modelo de lo que los gobiernos de América Latina deben seguir. Ojalá toda América Latina imitara a Uruguay. Ojalá. Siempre crítico de las dictaduras, fue un férreo opositor de Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Rafael Correa y hasta Andrés Manuel López Obrador. Mas eso no impidió que sea reconocido por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Falleció un gran escritor, Vargas Llosa. Más allá de las diferencias políticas, siempre hay que reconocer la grandeza de un escritor. Sin duda, la influencia de Mario Vargas Llosa en América Latina fue muchas veces determinante para las decisiones políticas de millones de personas que hoy lamentan su partida a la eternidad. Ahí está. Siempre crítico de las dictaduras y sobre todo de las figuras caudillistas en América Latina. Él siempre decía, a veces América Latina, digamos, somos muy soñadores, pero no votamos bien. A veces votamos por la opción que muchas veces incluso pues no eran lo que él proponía. Por ejemplo, en las elecciones en Colombia, él estaba en contra de la figura de Gustavo Petro y también, por ejemplo, en las elecciones en Chile, que también estaba en contra de el actual presidente Gabriel Boric y por eso le daba su apoyo a José Antonio Kast, que representaba, digamos, el movimiento de derecha, el movimiento liberal en Chile. Pero también, por ejemplo, en México siempre ha sido muy participante en las decisiones políticas también que tenían los liberales en México. Por eso es que no estaba a favor de la presencia de Andrés Manuel López Obrador y ahora pues Claudia Sheinbaum, justamente porque consideraba que mucho tiempo por parte del socialismo en un gobierno podía generar rupturas de la estructura de poder de los países. Hay un detalle muy interesante también en la historia y es que en 1971 él con los autores de este boom latinoamericano crean la revista Libre, que era justamente una revista de tendencia de izquierda que apoyaba la figura de lo que él consideraba un enigma. ¿Qué enigma? Era la revolución cubana en contra de la opresión de, digamos, la dictadura de Batista. Sin embargo, cuando uno de esos poetas, ¿no?, que era parte de su círculo más cercano, es arrestado en Cuba y es allí cuando se muestra, digamos, la fuerza de la estructura de esta dictadura cubana, es cuando rompe directamente y, bueno, empieza a, digamos, a acercarse a las ideas de Ronald Reagan, a las ideas de Margaret Thatcher, que ya empezaban con el liberalismo a nivel internacional, Lorena. No, y por otro lado, ahí es donde viene su ruptura, o empieza esa ruptura con García Márquez y otros escritores que también todavía seguían emulando y romantizando la dictadura cubana, que sabemos el daño de la que todavía persiste, porque elecciones libres en Cuba, más allá de que los hermanos Castro ya no estén, esto no es así. Pero por otro lado, también en nuestro país, cuando hablas de endosar el voto, o en todo caso, elegir por quién va a votar, en el Perú lo hizo también, en su momento, en la última segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Vargas Llosa termina sorprendiendo a muchos, siendo históricamente antifujimorista, luego de esta histórica campaña de los 90, no solamente porque pierde en la segunda vuelta frente al outsider llamado Alberto Fujimori, sino porque luego vino una campaña muy dura
donde incluso en algún momento Vargas Llosa pensó que le iban a quitar la nacionalidad, por eso adquiere la nacionalidad española, tiene este desencuentro con el Perú durante algunos años, El pez en el agua es un libro que retrata muy bien todos esos momentos, pero termina diciendo que él iba a votar por Keiko Fujimori, ¿no? E incluso cuando ya gana la elección Pedro Castillo, él consideraba que nos estaba gobernando un analfabeto, ¿no? Que esa es la palabra que utiliza en su momento nuestro Nobel, ¿no? Es más, en su momento, digamos, su antifujimorismo fue tan fuerte que también llamó a votar por Ollanta Humala en su momento, entonces, claro y que sí. luego después llama a votar por Keiko Fujimori, claro. Y también esto se da en un contexto también en donde el liberalismo está avanzando dentro de América Latina. Las ideas de derecha también están avanzando dentro de América Latina y figuras como la de Mario Vargas Llosa pues son, digamos, una especie de estandarte para este tipo de países que cada vez, por ejemplo, como el gobierno de México, se van quedando pues solos en la región, ¿no? Claro. Pero también, digamos, estos defensores de estos ideales liberales, ¿no? Cada vez van apareciendo, sin embargo, no tan intelectuales o no tan conservadores, sino cada vez van apegándose más hacia el populismo. Y figuras como la de Mario Vargas Llosa siempre defendían de una manera intelectual, pero sobre todo también recalcitrante en contra del socialismo y en contra de estas medidas, bueno, rezagos comunistas que todavía quedan en la región. Porque no abonaban a la democracia, ¿no? En la línea de la democracia, de una real alternancia de poder, no el mismo poder, el mismo partido en el poder y que simplemente vas rotando las figuritas que son las que gobiernan, que también es otra forma de perpetuarse, ¿no? Y es innegable su impacto, además ha vivido en el mundo, así no sé cuántos doctores honoris causa debe acumular a lo largo de su prolífica historia, su prolífica carrera. Y yo siento que además Vargas Llosa se fue despidiendo de todos nosotros se despidió de su columna histórica, se despidió luego de sus obras con Le dedico mi silencio, que es un libro hermoso con el que cierra la historia literaria, con las fotografías que nos iba dejando de los lugares emblemáticos de sus novelas. Poco a poco se fue despidiendo de todos nosotros. Así es. Hay una importante entrevista que se le hace en la BBC de Londres, BBC Mundo en realidad, sí. Cómo es que, digamos, él ya ve sus años de lontananza, ¿no? Sus últimos años, su apego ya hacia lo que Gabriel García Márquez llamaba, ¿no? Como que esa vejez que te acompaña hasta el último de tus días, pero sin embargo ya el resto del mundo está haciendo su vida. Y sin embargo en eso estaba Mario Vargas Llosa, tratando de recordar, de llegar a sus lugares, los que habían, digamos, vislumbrado en sus obras, el que él recordaba en sus obras, para tratar de mejorar su memoria, ¿no? Aquellas cosas que le hacían arraigarse mucho más en nuestro país. Como esa, Mario Vargas Llosa tiene muchas otras entrevistas en las que habla de todo, habla de política, habla también hasta de su vida amorosa, de su vida sentimental y también siempre, él en algún momento siempre lo decía, ¿no? Yo no hablo de mi vida personal, sin embargo era la literatura uno de los espacios en donde él podía coquetear, ¿no? Con esta exposición de su vida personal, ¿verdad? Esos personajes que se parecen, que no se parecen, que tienen pinceladas. Como Le dedico mi silencio, tal ¿no? cual, ¿no? Que tienen esas pinceladas entre que sí, entre no. Y por otro lado también cuando en este discurso que da sobre el Nobel habla de Patricia, cuando dice, me protege de los periodistas. Porque y hoy que vemos este velorio privado, en realidad es la manera en la que Vargas Llosa ha vivido su vida. Uno dice, no, es un personaje público. Sí, es un personaje público, es un personaje universal, pero es un personaje bastante reservado. No es que daba entrevistas a cada minuto, a cada rato. Era por temas muy puntuales y muy concretos, muy organizados sobre qué entrevistas daba, a quién las daba, en qué coyuntura y en qué momento las daba. No andaba comunicando cada cosa que hacía ni a dónde iba. Creo que él siempre ha preservado esa burbuja familiar de aquellos amigos muy cercanos, de aquellos amigos entrañables, que son los que lo han acompañado a lo largo de la vida. Uno revisa las fotografías, el archivo visual que hay de Vargas Llosa y prácticamente son las mismas personas las que acompañan ese recorrido. No es una persona socialité. De allí que fue ese momento extraño que en los años que estuvo con Isabel Presley, que fue el momento más mediático y más extraño
de la vida probablemente de Vargas Llosa. Quien de por sí, Isabel Presley, al recibir esta noticia, lo último que se sabe es que, digamos, quedó un poco conmocionada. Sin embargo, no ha dado ningún tipo de declaración todavía, pero en compañía de su familia dijo que se sentía muy conmocionada por lo que representaba esta noticia, pero de seguro eso lo vamos a ir viendo más adelante.